En marzo de 1781 se desencadenó en España una epidemia de peste que parece ser tuvo su origen en la parroquia de Pasajes en Guipúzcoa, a causa de la gran cantidad de cadáveres que en ella había. Este hecho movió a Carlos III a promulgar la Real Cédula del 3 de abril de 1787, en la que se prohibía el enterramiento en el interior de las iglesias y establecer cementerios en el exterior, tal como previamente había hecho la corona al levantar los cementerios de los reales sitios del Pardo y de la Granja. Es realmente con la invasión francesa y la decisión del gobierno del rey José Bonaparte cuando se prohíben los enterramientos en los templos religiosos por Real Decreto del 4 de marzo de 1808 y se ponen en marcha la construcción de los primeros cementerios de Madrid. En concreto, se construyen el Cementerio General del Norte en el año 1809 y el Cementerio General del Sur en 1810. Es decir, solo 2 de los 4 proyectados. Es a partir de este momento cuando distintas archicofradías y sacramentales empiezan a construir sus cementerios para enterrar en ellos a sus cofrades. De ahí que en la actualidad muchos de ellos siguen teniendo la coletilla de Cementerio Sacramental de. El primero en construirse fue la Sacramental de San Pedro y San Andrés, que posteriormente pasó a llamarse de San Isidro. Estos cementerios de las sacramentales se construyeron por todo Madrid. Mientras que los cementerios de las sacramentales fueron ampliándose y estaban bien cuidados, los cementerios municipales se descuidaron y fueron quedando parcialmente abandonados. El aumento de la población hace que estas sacramentales vayan quedando dentro de la zona urbana. Los planes de ensanche y finalmente la orden de clausura por el ministro Francisco Romero Robledo en 1884 hace que en la actualidad solo queden 4 de los 11 cementerios que había: Cementerio de San Isidro, Cementerio de San Justo, Cementerio de Santa María y Cementerio de San Lorenzo y San José. El cierre de estos cementerios originó en ocasiones unos lúgubres descampados llenos de lápidas y panteones olvidados, como pasó en los alrededores de la Glorieta de Quevedo. Sin ir más lejos, en el año 1994, durante la construcción del aparcamiento de la Plaza del Conde del Valle de Sochil, se encontró una construcción de ladrillo, piedra y cal con 650 esqueletos humanos que se pudo comprobar que era el osario del desaparecido cementerio de la Sacramental de San Ginés y San Luis. El Cementerio General del Norte, actualmente desaparecido, fue el primero en construirse en la ciudad de Madrid. Fue también llamado General del Norte o Puerta de Fuencarral. El arquitecto Juan de Villanueva lo construyó en 1809 como camposanto de todos los feligreses de las parroquias de Santa María, Santiago, San Martín, San Ginés, San Ildefonso, San José, San Luis y San Marcos. Su autor introdujo el sistema de nichos tomando de la idea del cementerio de Père-Lachaise y su construcción se extendió desde 1804 hasta el año 1809. Las obras se interrumpieron durante la Guerra de la Independencia. En su entrada principal, donde actualmente está la calle Magallanes, se colocó una monumental cruz de piedra procedente del Calvario de Leganitos y que se perdió cuando se demolió el cementerio. En su interior se construyó una capilla neoclásica que sirvió como parroquia y el cementerio tuvo que ampliarse en 2 ocasiones. El recinto estaba compuesto por varios patios descubiertos en cuyas paredes estaban los nichos y una hermosa capilla en donde sobre todo resaltaba el pórtico de granito de entrada compuesto por 2 columnas y 2 pilastras aisladas sobre las que se sentaba el entablamiento. En 1837 fue enterrado en este cementerio Mariano José de Larra, cuyos restos se trasladaron en 1852 al cementerio de San Nicolás, actualmente también desaparecido. Cabe destacar que entre otros personajes ilustres se encuentran los hermanos Álvarez Quintero, la soprano Lucrecia Arana
Nicasio Gallego y el compositor Baltasar Saldoni, entre otros. Fue clausurado el 1 de septiembre de 1884. Posteriormente, en 1881, se instaló la capilla del cementerio, la recién creada parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en donde estuvo la construcción de su nueva sede en la calle San Bernardo, a comienzos del siglo XX. Debió ser por esas fechas cuando se procedió a la demolición del cementerio. Se ubicaba entre las calles de Magallanes, Fernando el Católico, Rodríguez de San Pedro y la plaza del Conde del Valle de Suchil. Actualmente, su lugar lo ocupa hoy el Corte Inglés de Arapiles. El Cementerio General del Sur, o Cementerio de la Puerta de Toledo, se construyó por orden del rey José Bonaparte al no ser capaz de absorber el Cementerio General del Norte a todas las víctimas de la Guerra de la Independencia. Se inauguró en 1810 y estaba situado fuera de la Puerta de Toledo, de ahí su nombre de Cementerio de la Puerta de Toledo. En el Alto de Opañel, ya pasado el río Manzanares, entre las antiguas carreteras de Carabanchel y de Getafe, en lo que hoy es Carabanchel Bajo. En su proximidad, se levantó en 1851 el cementerio de la Sacramental de San Lorenzo y San José. Contaba con 7 cuarteles, uno por cada parroquia de su circunscripción: San Lorenzo, San Pedro, San Millán, Santa Cruz, San Sebastián, San Justo y San Andrés, y un octavo para los reales hospitales. En su centro se colocó una cruz diseñada por Ventura Rodríguez en 1773. Fue realmente un desastre de cementerio. Debido a su abandono, los fallecidos recién enterrados eran pasto de perros y pájaros, hasta que en el año 1818 se repararon las cercas y se construyó la capilla de la que carecía hasta entonces. Aún así, ya en 1821 se encontraba en mal estado debido a su precipitada construcción. Además, era conocido como el cementerio de los ajusticiados, ya que es en donde se enterraba a los reos ajusticiados en la Plaza de la Cebada, como en el caso del bandolero Luis Candelas. Fue ampliado varias veces y se clausuró en 1884, pero a pesar de su estado ruinoso, siguió sirviendo de lugar para el enterramiento hasta 1905. Finalmente, fue demolido en 1942 y los restos humanos que allí quedaban se trasladaron al cementerio de Almudena. En el solar que ocupaba se encuentran en la actualidad las instalaciones deportivas del Centro Deportivo de San Miguel, que dan a la tapia del Cementerio Sacramental de San Lorenzo y San José, y bloques de viviendas en torno a la calle de la Verdad y Navahonda. El cementerio de Chamartín de la Rosa estaba situado en donde están los actuales aparcamientos de la estación de Chamartín, del que ocupan solo una parte. Se encontraba enfrente del antiguo edificio de SEAT, en concreto entre las calles Mauricio Legendre y Fernández Silvestre. Uno de los muros que lo delimitaban, el más occidental, se encontraba exactamente en el lugar donde comienzan los edificios de viviendas que se corresponden con el 36 y el 38 de Mauricio Legendre, es decir, que se construyeron mientras existía aún la limitación de la cerca. Justo detrás de estos edificios hay una especie de descampado o solar que continúa hasta el aparcamiento de la estación del tren, junto a las vías, que se corresponde con el área que perteneció al cementerio.
También ocupaba parte de las vías de la estación y el sector oriental que estaba anejo a una parte de la tapia de las cocheras de AMT, frente a las casas de la colonia de San Cristóbal, construidas en el año 1948. Tenían forma triangular, con un vértice mirando al Paseo de la Castellana en la calle Mauricio Legendre, y su base opuesta se oponía a la colonia Los Rosales, en la actualidad al otro lado de las vías del tren. El desmantelamiento comenzó con la exhumación y traslado de los restos al cementerio de la Almudena en el año 1965. Sin embargo, parece ser que las fosas, que no se vieron afectadas por las nuevas construcciones en su primera fase, permanecieron abiertas y abandonadas hasta finales de los años 70. Aunque el ayuntamiento cegó las tumbas en el año 1978, cuentan que quedaron a la vista numerosas lápidas y losas desperdigadas por el solar. Losas que se hicieron desaparecer ya en pleno siglo XXI a raíz de las obras de la nueva estación de Chamartín de la línea 10 de metro. Por desgracia, las únicas fotos existentes de dicho cementerio son del año 1971, en donde una jovencísima Carmen Sevilla y el gran Narciso Ibáñez Serrador se fotografiaron en él una vez ya abandonado, desvencijado dicho cementerio. Este es el más significativo de Madrid, ya que el cementerio del Retiro se encontraba entre la actual calle Alfonso XII, el Paseo de Coches y el Parterre del Campo Grande, frente al Huerto del Francés. Se construye por orden de Carlos III y en 1787 se construye una capilla dedicada a San Fernando para dar sepultura a los héroes de la independencia y a los trabajadores del propio parque. Desaparece allá por el año 1874 al construirse el Paseo de Fernán Núñez y popularmente conocido como Paseo de Coches, ajardinándose su solar. Sobre su solar se encuentra hoy en día el Palacio de Cristal, el Palacio de Velázquez y la famosísima Fuente del Ángel Caído. Poco se sabe ya sobre este cementerio y quiénes moraban en él.